Estos nódulos linfáticos quieren ser primarios, secundarios. Recuerden que la diferencia entre primarios y secundarios, claro, secundarios, porque los secundarios tienen en este caso un centro germinal, cosa que no tienen los primarios. Bien. Ahora vamos a pasar a la primera pregunta. Okay. Un varón de 10 años que ha sufrido desde la infancia infecciones bacterianas a repetición, usted sospecha que el proceso de marginación o migración leucocitaria no es normal. Debido a este defecto genético, probablemente debido a un defecto en la síntesis D. Recuerden que hay una proteína que facilita el proceso de migración leucocitaria para que pase a través de los vasos sanguíneos, a través de la diapéresis y pueda llegar a esa, claro, la selectina. La selectina es la encargada del rodamiento que hace que el leucocito se pegue, se despegue, se pegue, se despegue, hasta que actúen las integrinas, cuando ya se pueda adherir a lo que es la pared. Acá, de momento, lo ven acá, la lámina de acá. El rodamiento en el que se pega y se despega hasta que ya se activan las integrinas para que ya se pueda adherir el leucocito y ya pueda pasar. Eso se da a través de la quimiotaxis, que es cuando las células liberan las quimiosinas, que son estas sustancias que atraen a los linfocitos hacia el foco inflamatorio. A la siguiente, ya salí con la alternativa. Pero quiero ver si existe el resto, perdón. Dame un toque. Espérense. Deme 5 minutos, por favor. Listo, y ahora sí. ¿Está? Ya. Ya, bueno, ya se dio ya, pero hagamos como que no dieron nada, ¿ya? Las células presentadoras de antígeno, CPA por sus siglas, son células tales como dendríticas, macrófagos, endoteliales o células epiteliales de timo, entre otras, que activan la inmunidad celular al captar y procesar antígenos. ¿A quién les presentan estos antígenos las células presentadoras de antígenos? ¿A quiénes les presentan? Recuerden que esto es a través del el MC1 o el MC2, el complejo de histocompatibilidad mayor. A ver, vamos a ver el chat. ¿Nadie? ¿A quiénes les presentan? Sí, bien. En este caso, como mencioné, el complejo mayor de histocompatibilidad, cuando es el tipo 2, tendría que ser específicamente con los linfocitos T de tipo CD1. Y cuando es tipo 1, va a conectar con los linfocitos T de tipo CD8. ¿Ok? Bueno, la parte de acá, sí, los linfocitos T son los CD4 y los CD8. Los CD4 son de tipo helper o auxiliares, y los tipo 8 son de tipo citotóxicos. Los que son de tipo CD4 van a conectar con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y el CD8 va a conectar con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. En este caso, ustedes saben que los de tipo 4, que son auxiliares o helper, lo que van a hacer es secretar interleucinas para activar al resto de células de la defensa o células inmunitarias. Y lo que va a hacer el tipo CD8, o también llamado citotóxico, lo que va a hacer es destruir las células, ¿ok? En este caso pueden ser células cancerosas o células infectadas. La siguiente pregunta. Es un leucocito con núcleo bi-trilobulado que se caracteriza con gránulos secundarios acidófilos que contienen proteína básica mayor.
Muy bien. Vendría a ser un neutrófilo. Vamos a ver acá en estas láminas que los neutrófilos se diferencian porque tienen de 2 a 5 lóbulos en su núcleo. Los sinófilos tienen un núcleo bilobulado nada más y tiene sus núcleos, tiene sus gránulos un poco más grandes. Ven ahí la diferencia con el neutrófilo, como acá los gránulos parecen como puntitos, en cambio acá ya están más grandes. El basófilo tiene su núcleo un poco más difuso y sus gránulos son un poco más oscuros. En el caso del monocito se va a diferenciar porque su núcleo va a tener una forma más arriñonada. Y en el caso del linfocito se va a diferenciar porque su núcleo es más redondo y va a ocupar casi todo lo que es la célula, va a tener poquito citoplasma. Ven ahí las láminas con el monocito con el núcleo riñonado y el monocito que pareciera que no tuviera ninguna característica especial, solamente tiene el núcleo grande y ocupa toda la célula. A ver, la siguiente. Su paciente, perdón, está haciendo una reacción alérgica a la penicilina debido a la activación de células cebadas a través de sus receptores y anticuerpos de inmunoglobulina E. ¿Qué células son las que producen las inmunoglobulinas? D. Muy bien. Ah, ya, ahora sí. Claro, vendrían a ser las células plasmáticas, que son las células B activadas. Cuando hay una reacción, se activan las células B, o perdón, linfocitos T, para dar lugar a las células plasmáticas, que lo que van a hacer es sintetizar inmunoglobulinas. Aquí tenemos cómo es la activación de los linfocitos B, y la primera señal entra en contacto con el antígeno a través de su BCR, que es el receptor de la célula B, o receptor del linfocito B. Lo que hace es que a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 va a conectar con el linfocito TCD4 y eso va a hacer que la célula B se active, porque la segunda señal es con el linfocito TCD4, y esto va a hacer que se transforme en célula plasmática y pueda liberar inmunoglobulinas. Y un pequeño porcentaje se va a transformar en células B de memoria para futuras infecciones que puedan ser similares. No antígeno similar, perdón. A ver, la siguiente. Ah, a ver, ¿qué más? Ah, a ver, primero el ganglio linfático. ¿Cuál vendría a conectar con el ganglio linfático? Recuerden que el ganglio linfático tiene cápsula, luego de su cápsula tiene su corteza, debajo tiene su paracorteza, que es timo-dependiente porque tiene linfocitos T. Así que uno vendría a ser la cuarta opción. Acá vendría a ser 4, no, perdón, acá vendría a ser uno, ganglio linfático. Así que ya es la única que hay, pues. Ya. Y luego, a ver, sigue el vaso. El vaso vendría a ser lo que es. Claro, tiene la arteriola folicular, o también llamada arteriola central, la cual va a estar adyacente a lo que es los nódulos linfáticos, que son la pulpa blanca. Luego tenemos al timo, que el timo debería ser el primero, y tiene células epitelio-reticulares. Recuerden que las células epitelio-reticulares tienen tipo 1, tienen tipo 2, tienen tipo 3, tipo 4, tipo 5 y hasta tiene tipo 6. ¿Ok? El tipo 6 es el que ya vamos a llamar corpúsculo de Hassall. El tipo 1 va a estar adyacente a lo que es la cápsula. El tipo 2 va a formar una compartimentización. La del tipo 3 lo que va a hacer es que va a diferenciar entre lo que es médula y la corteza. El tipo 4 también. El tipo 5 va a hacer la compartimentización también en la parte de lo que es la médula. Y el tipo 6, como dije, es el corpúsculo de Hassall. Luego eso sigue el apéndice secal. El apéndice secal tiene folículos linfoides en la submucosa. Y las placas de Peyer, ya eso es el conglomerado de folículos linfoides que está en el ileum. Ya ese es más fácil de diferenciar.
El siguiente, su paciente presenta, perdón, convulsiones y episodios frecuentes de trastornos relacionados con la inmunidad. Su diagnóstico es el síndrome de George. ¿Cuál de los siguientes órganos está subdesarrollado en esta persona? Bueno, en realidad no solo es subdesarrollado, en el caso de que este órgano se extirpe, también se va a dar lo que es el síndrome de George. Bien, es la estimo. Cuando ocurre una falla, me parece que es en el cromosoma 22, o se extirpa el timo, ocurre lo que es el síndrome de George. Eso vendría a ser todo. Le voy al pasar siguiente. Antes de pasar, ¿alguien tiene alguna duda? Antes de que venga el siguiente ponente. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Conmigo van a tener la siguiente parte correspondiente a lo que es tejido sanguíneo y tejido cardiovascular, o mejor dicho, sistemas sanguíneo y sistema cardiovascular, para hablar con propiedad. Así que denme un toque. Recién acaba de llegar a mi casa, entonces voy a ir descargando el PPT para proyectarlo. Así que vamos a iniciar 8:27, porque mi talk me lo permite. Así que nos vemos en 6 minutitos, chicos.
Ya listo, chicos, lo prometí es deuda. Vamos a dar inicio a esta segunda parte del repaso, ya para luego pasar a lo último. Noches buenas con cada uno de ustedes. Disculpen la demora, la verdad que, bueno, chicos, ¿qué te puedo contar? Me he venido pedaleando toda la Brasil, toda la Arequipa, toda Salaberry. Por favor, o sea, por alguien, si es un desamor, no sé qué es. Entonces, vamos a dar inicio con algunas preguntas, ya les comenté. Vamos a ver primero lo que es sistema cardiovascular y posteriormente vamos a hacer un comentario de lo que es tejido sanguíneo. En tejidos sanguíneos, la verdad que, al menos lo que he observado en sus diapositivas, es bastante sencillo. Es algo que ya hemos repasado incluso en tejido conectivo cuando vimos la parte de especializados. Yo sé que son bastante capos en eso, así que demos inicio, ya saben la dinámica. Participen a full, no teman a la funa. Vayamos a la primera preguntita del día de hoy. Miren esta lámina. Se examina un corte histológico de un corazón. ¿Ok? Identifica la capa indicada por la flecha. Esta pregunta es un insulto para ti. O sea, si no puedes identificar esto, pucha. Bueno, a repasar más, ¿no? A ver, vamos chicos, claveteen, rápido. Imagínate que esta lámina te la ponen en tu página. A ver, ¿qué dicen? Los leo. Perfecto, claro, o sea, ya esta pregunta es para bajar pepa, ¿no? Ya, y así preguntan, ¿no? Aunque no lo creas. Ahora, justo yo con la pregunta anterior del buen Leo sobre si está afectada la glándula paratiroides en el síndrome de George, sí, ustedes cuando ya vean la siguiente parte de embriología, lo que corresponde al aparato faríngeo, se van a dar cuenta de que el síndrome de George hay una alteración hay una microdeleción en uno de los cromosomas que no me acuerdo exactamente cuál es, pero que codifica justamente el desarrollo de la tercera y cuarta bolsa faríngea. Entonces, en la tercera bolsa faríngea se va a dar lo que es el desarrollo del timo, pero a su par también están las glándulas paratiroides inferiores, ya que en la cuarta bolsa faríngea es las glándulas paratiroides superiores. Entonces, obviamente, en un D-George, si están afectadas estas bolsas faríngeas, entonces también va a haber una afectación de esta función endocrina, ¿no? De la glándula paratiroides. Si no hay PTH, por lo tanto, el paciente está hipocalcémico, tetania, etc. No sé si eso logra responder tu pregunta, pero sí, está afectada la paratiroides colectiva. Bueno, ¿qué comentarios podemos hacer sobre el miocardio para que ustedes puedan ir recordando? A ver, miocardio, ¿qué es lo primero que tienes que acordarte? La capa media, la capa más gruesa del corazón. ¿Qué te pueden decir? ¿Cuál es su célula que lo compone? El cardiomiocito. Si en tu descripción te dicen, se ve un corte histológico, ¿con qué cosa? Con lo que vendrían a ser discos intercalares, acuérdate, cardiomiocito, automáticamente piensa en lo que es miocardio. Epicardio es más o menos, a ver, ¿cómo podríamos definirlo? El epicardio justamente es la capa más externa, sin embargo, para que me logres entender y tengo una diapositiva más adelante, el epicardio está dentro del pericardio. Esto quiero que sea una idea básica que ustedes tengan. E incluso el epicardio es el componente seroso que tenemos a nivel del corazón. Y cada vez que yo hablo de seroso, ¿a qué me refiero? Me refiero a un tejido conectivo de tipo laxo más un epitelio simple plano ya te dije la mnemotecnia, ¿no? El famoso M, nunca te olvides eso, justamente la M de mesotelio. Entonces, cada vez que ustedes piensen en epicardio, allá tiene que haber un tejido conductivo laxo, un mesotelio, listo. Ya. Y endocardio, sencillito, que vendría a ser la primera E, correspondiente a la capa más interna del corazón, endotelio. Entonces, ahí, sencillito. Ya capa parietal y capa visceral, pues eso por descarte, ¿no? Más que todo. No hay mucha, digamos, comentario que sea al respecto. Igualmente acá, ¿qué observamos? Todo esto es el miocardio. Si nosotros observásemos netamente esta capita interna que estoy señalando con amarillo, hablaríamos que es el endocardio. En cambio, todo lo que está acá, mira, de esta línea a esta línea vendría a ser, ojo, el pericardio. Porque en el pericardio vamos a ver más adelante que tiene distintas capas, si es fibroso, si es seroso, si es parietal, etcétera, etcétera. Sigamos. Número 2. Un señor de 68 años, 68 años, con historia de tabaquismo e hipertensión arterial. Sufre de un infarto y fallece. La aorta torácica es examinada en la autopsia. Identifique la estructura señalada por la letra A. A ver, ¿qué pueden ver de esta lámina? Incluso dense cuenta, ¿no? Esto vendría a ser la luz. Entonces, ya la letra A sale por su propio peso. Claveteen. Vamos, quiero ver acá por lo menos 50 respuestas, ¿no? O sea, si yo no veo 50 respuestas, yo no avanzo. Ya le voy diciendo a los delegados, por favor, animen a sus compañeros. Ustedes tienen que veintear justamente en este examen. Créanme que el segundo examen de histología, para hacer un paréntesis, disculpen si me voy un poquito en floro, el segundo examen es netamente la aplicación de lo que han aprendido en tejidos fundamentales. Créanme que todo esto es tejidos fundamentales. O sea, no me estoy yendo mucho en otras cosas un poco más, no sé, existenciales, cosas por eso. O sea, todo sale con fundamentales. Nunca se olviden de eso.
Y efectivamente, acá la clavecilla vendría a ser la túnica media. Recuerden, como estamos hablando de vasos sanguíneos elásticos, los más grandes como tal, entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Una túnica media bastante gruesa, a diferencia, por ejemplo, si fuese una vena, donde la túnica media no tiene tanta prominencia de por sí, sino que vamos a hacer un poco más lo que vendría a ser la adventicia o incluso la íntima en algunos momentos. A vendría a ser la media y B vendría a ser la adventicia. Recuerden, en la A encontramos todo lo que son las fibras musculares lisas. La túnica íntima está en relación con qué cosa? El endotelio. Y que la letra B vendría a ser ¿cómo se llama esta cosa? La túnica de tipo adventicia. Una túnica adventicia que justamente acá abajito, si hacemos un zoom mucho más, veremos de que vendría a ser un tejido adiposo que está justamente rodeando el, los vasos sanguíneos que también están nutriendo. Porque recuerden, los grandes vasos a su vez tienen vasitos que también nos van a irrigar. Por ejemplo, si estamos hablando de un poco de la microvasculatura y todo ello, veremos que en la túnica media o incluso más que todo en lo que es la túnica adventicia, como estamos observando por acá, vamos a ver de que van a haber pequeños vasitos llamados el vaso basuro, es decir, vasos que van a irrigar a un vaso más grande. Y lo mismo sucede en el tejido nervioso. Había un nervio y había pequeños nervios que inervaban ese nervio, el nervo nervulo. Entonces, que quede bastante bien esa pequeña analogía que existe con respecto a los elementos de las distintas capas. Endotelio no es, porque si hablamos de endotelio estaríamos hablando también de manera de íntima, por lo tanto ninguno de estos dos puede ser. Túnica adventicia no, porque tenemos que ver predominio justamente de tejido colectivo denso y regular, y justamente como estamos hablando de una arteria elástica grande o de conducción, son los mismos nombres para ese tipo de arterias, la túnica media es la más prominente, o sea, la que más resalta en la atención. Y miocardio no, porque no estamos hablando de corazón per se, estamos hablando de un vaso sanguíneo. ¿Qué más pueden preguntarte con respecto a qué conocimientos previos tienes que tener en relación a este tipo de preguntas? El caso clínico, o sea, tenemos un señor de 68 años, ok, historia de tabaquismo, ese es un factor de riesgo cardiovascular, los famosos FCB, factor de riesgo cardiovascular, FRCB. Y hipertensión arterial también es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Esto a qué lo predispone? Una de las principales causas que vendría a ser de infarto está asociada a qué cosa? A la cardiopatía isquémica, es decir, una ateroesclerosis, que incluso podemos observarla más o menos que está iniciando, ¿no? O sea, mira todo este predominio de tejido adiposo. Ahora, la aterosclerosis no da fuerita, sino que va a dar a nivel de lo que es la luz. Es decir, cuando te digan, se observa que en la íntima hay una acumulación de células espumosas, hay una acumulación de plaquetas, de eritrocitos que están agregados en un tipo de tapón, ya estamos hablando de un proceso aterosclerótico, algo que está tapando la luz de una arteria y que justamente ocluye, en todo caso, el flujo sanguíneo, generando procesos de isquemia, una muerte celular por falta de oxígeno. Acá los elementos a destacar siempre en la aterosclerosis es que está en comunicación con qué cosa? Con la íntima. Recuerden eso, engrosamiento de la íntima, presencia de células espumosas. ¿Qué es una célula espumosa? No es necesario que ustedes tengan que estar en patología para saber esto. Ya desde ahora lo pueden intuir. La célula espumosa es un macrófago que justamente, ¿qué va a hacer? Va a fagocitar LDL, LDL de tipo oxidado, la lipoproteína de baja densidad, la grasa mala, si queremos decir de esa forma. Estas ideas básicas, por favor, quédense las que le va a ayudar a esos casos clínicos. Otra pregunta chiste. La túnica adventicia tiene tejido conjuntivo laxo en él. A ver, ¿qué marcan acá? Esta es una pregunta de residentado médico. Ajá. A ver, vamos a ver si ustedes tienen nivel de un resin. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Los leo. ¿Dónde yo encuentro tejido conectivo laxo? En la adventicia, ojo, ojo, ojín, ojito. Me dicen beso. Me están dando besitos por ahí. Beso, dedo. Hay bastante discrepancia. Vamos a aclararlo luego. ¿Alguna otra clave? Vamos, chicos, equivóquense. Si quieren, pongan, no sé, su Pac-Man, su F, su XD, pero quiero saber que están vivos, que están acá conmigo, que me oyen, me escuchan, me sienten. Alguien que salga a la 23, por favor. Vamos, chicos, sin miedo. Sin miedoncio. Dedo. Ya. Ok. Esta pregunta puede generar polémica. He estado revisando sus diapos y no está tan especificado como tal, no está tan descrito, pero, haciendo un poco de revisión del tema, un poco más exhaustiva al respecto,
En realidad, acá la clave vendría a ser la letra A. Las arteriolas, principalmente en su capa, exactamente, Luchito, en su túnica adventicia vamos a encontrar un predominio, ojo, un predominio de tejido conjuntivo laxo, porque, claro, hay algunos libros, por ejemplo, puedes verlo en Wither, puedes verlo en el, ¿cómo se llama esta cosa? Junqueiras, etcétera, y te vas a dar cuenta que te mencionan más o menos, sí, puedes encontrar un poco de laxo en la túnica adventicia de estas demás arterias, en el tipo de arterias, mejor dicho, pero no es un rasgo distintivo como tal. Entonces, acá la clave, más o menos haciendo el descarte, ya que la túnica adventicia de las elásticas y las musculares tienen otras características per se, decimos de que no van a cumplir este criterio. Ahora, ¿cómo yo analizo el tema de las venas? ¿Las venas grandes se caracterizan por TCL en adventicia? No se caracterizan por eso, sino por la presencia más o menos del vasa vasorum y también algunas fibras longitudinales de músculo liso, como tal. Las venas grandes, ya sea vena cava, la renal, la femoral, etcétera. Ahora, la que te puede más o menos intuir de que puede ser la vénula, porque claro, uno lee y ve que en la vénula sí es más o menos posible encontrar TCL, pero no es un rasgo, digamos, distintivo. Si tienes que elegir quién tiene TCL en su adventicia, siempre decándote por lo que son las arteriolas, que esa es la clave para esta pregunta. Vamos con la siguiente, para que te puedas animar, no quedas en la depresión como yo. ¿Cuál de las siguientes alternativas es incorrecta, ojito, incorrecta en relación a las fibras de Purkinje? No las Purkinje del cerebelo, ojo, no, estas las Purkinje del corazón, por si acaso. A ver, vamos, clavetea, clavetea. Te tiene que seguir al toque, chicos, para que yo pueda irme a descansar y estudiar psiquiatría. A ver, ¿qué dice? O lo hacemos juntos, ¿qué quieres? Yo te dejo a ti que seas, porque yo sé que eres capaz. Ajá, exacto, ya ahí tienen la clave. Vamos. Los siguientes que copian y peguen más. ¿Son usualmente binucleados? Yes, sí lo son. ¿Poseen una tinción pálida con hematocilina o eosina? También. ¿Están presentes en los ventrículos? Por supuesto que sí. ¿Estas fibras transmiten el impulso nervioso? Ajá. Si bien te estoy diciendo que no los confundas con las Purkinje del cerebelo, al menos ten un poco ese truco mental, esa mnemotecnia más o menos. No sé si mnemotecnia, pero vamos a decirle esa heurística ya, en todo caso. Si es por Kinge y está asociado con el cerebelo, entonces tiene que ver algo con los nervios. Lo mismo sucedería a nivel del corazón. O sea, no exactamente con los nervios, pero sí con la transmisión del impulso nervioso para generar la contracción miocárdica. Ahora, poseen propiedades contráctiles en el pastel coronel. O sea, las únicas que tienen propiedad contráctil vendrían a ser los cardiomiocitos y también un poco las fibras musculares lisas en los vasos sanguíneos, grandes vasos que están llegando a nivel del corazón. Pregunta número 5. ¿Cuál de las siguientes capas de las válvulas, ojo, estamos hablando de válvulas, ayuda a alinear el colágeno y lubricar los movimientos de otras capas durante el movimiento de las válvulas? Ajá. Con esta pregunta te agarro desprevenido. ¿Qué marcas? A ver. Acá estamos hablando de capas del corazón. A ver si logras recordar un poquito de las válvulas cardíacas. Te voy a dar una ayuda para descartar. Esta no es. Te puedo dar fe que la E y la A no son. Pero a ver, ¿cuál es tu dilema acá? B, C y D. ¿Qué marcan? A ver, me dicen casa, me dicen beso. ¿Alguien tiene una clave distinta? Me dicen casa por acá, casita. Ok. Vamos a ir, digamos, comentando eso. ¿Alguien más? Vamos, chicos, acá somos aproximadamente 80 personas. Bueno, dos menos considerando que estoy acá de doble. Me dicen casa, ¿por qué me dicen casa? Bueno, bueno. A ver, ¿cómo les comento? ¿Cómo les rompo el sueño? En este caso, chicos, en realidad la válvula, o mejor dicho, la capa de la válvula cardíaca que se encarga de alinear el colágeno y también brindar, en este caso, lubricar los movimientos, dar flexibilidad. Y esta palabra de lubricación, tú que bien conoces qué es lubricar, la vamos a comentar más que todo por la parte molecular. Entonces, la clave acá no es casita, la clave acá es besito. Ya vas a ver por qué, no te preocupes. Al final, obviamente. Número 6, una pregunta que creí yo. Marca lo incorrecto en relación a las células endoteliales. A ver, ¿qué tan capo eres con respecto al endotelio? Esto ya, incluso esta pregunta te ayuda a proyectarte para lo que es la parte de patología. Pero quiero ver qué dices. ¿Qué tanto sabes del querido endotelio? ¿Qué marcas acá? Bueno, incluso ya si tus ojos se topan con la
clavecina te vas a dar cuenta ya al toque cuál es la falsa. Porque siempre, chicos, siempre, no lo duden, siempre hay una falsa. Siempre, 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 siempre. Exacto, claro, delito. ¿Por qué? Porque sí, en efecto, si nosotros hacemos una microscopía electrónica, por ejemplo, de las células endoteliales, nos vamos a dar cuenta que hay ciertas vesículas. Esas vesículas van a ser los cuerpos de Weibel-Palade. Y estos cuerpos de Weibel-Palade, por favor, nunca, nunca te olvides de este pequeño truco. W, ¿de qué? Del factor de von Willebrand. Y P, ¿de qué cosa? Selectivamente. Es un truco más que todo porque te puedes acordar a qué se refiere cada uno de los elementos. Luego, secretan sustancias vasoconstrictoras como endotelina 1, eso es muy cierto. Y vasodilatadoras como óxido nítrico y prostaglandina I2, exactamente. Ahora, esta prostaglandina I2, por si acaso, también se le dice prostaciclina, si precisamente lo ponen de esa forma. ¿Qué quiero decir con este enunciado? De que justamente el endotelio tiene una regulación en lo que es la presión arterial. Letra C, participan en el mantenimiento de la barrera antitrombogénica. Eso es cierto, porque recuerden, les pongo de nuevo el caso de lo que vendría a ser la aterosclerosis. Tenemos acá un vaso sanguíneo que justamente tiene acá su pequeño trombo, está acumulando todo eso. Pero este trombo, mejor dicho, tiene su placa de ateroma, mejor dicho. Vamos a hablar de placa de ateroma, un poco de fisiopatología para ti. Placa de ateroma, está formándose, está dentro todavía de la túnica íntima, pero va a haber un punto en el cual esta placa se va a romper. Entonces, cuando esta placa se rompe, pues justamente va a empezar a acumularse los elementos que están circulando, ¿no? Pues en este caso van a ser glóbulos rojos, plaquetas, etcétera, para formar finalmente un trombo. Entonces, el endotelio, la túnica íntima, justamente, evita de que estos factores que se encuentran dentro de la placa de ateroma entren en contacto con los factores de coagulación que están circulando libremente por el flujo sanguíneo. Por eso decimos que el endotelio, ya sea en un estado patológico o un estado fisiológico, tiene una barrera antitrombogénica. Y por último, en efecto, presenta receptores de lipoproteínas de baja densidad, histamina e insulina. Acá la clave incorrecta era la letra D. ¿Por qué? Porque recordemos que el endotelio está conformado por epitelio simple plano, no es cúbico. Ahora sí, repasongo rapidazo para ti. A ver, estos son los capas del corazón, ¿ok? Vamos a ir de adentro hacia afuera. Adentro, endocardio. Tú te vas a topar con unos términos como tal que se mencionan en los libros, ¿no? Por ejemplo, lo más interno, 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 endotelio. Acá incluso este gráfico me ayudó bastante de un libro que se llama el Genester, si no me equivoco. Entonces, endotelio es la capa más interna, epitelio siempre plano, ¿ok? Luego, debajo del endotelio que sigue, el subendotelio, que vendría a ser un tejido conectivo laxo, incluso con algunas fibras musculares lisas, ojo con ello. Y por debajo del endocardio, el subendocardio, una continuación de este tejido conectivo laxo, pero que ya podemos observar, por ejemplo, vasos sanguíneos, linfáticos, nervios y ya un poco el sistema de conducción conformado por haz de His y fibras de Purkinje. Pero no está presente en músculos papilares ni en las cuerdas tendinosas, netamente en las capas más internas a nivel ventricular o a nivel auricular. Ok, seguimos bajando, bajando, bajando y tenemos el miocardio. Ahora, el miocardio incluso lo subdividen en tres tipos. Un miocardio estereocardíaco, donde están los famosos cardiomiocitos con sus discos intercalares, que tú ya conoces muy bien. Luego va a haber fibras nodales, que van a ser las especializadas en generar el impulso automático cardíaco, la contracción rítmica, nodo sinoatrial y nodo auriculoventricular, y también hay un papel endocrino, miocardio endocrino, presentes también principalmente lo que viene a ser la aurícula, generando el péptido natriurético auricular, que justamente tiene un papel natriurético, de poder, digamos, eliminar, excretar sodio por la orina, de esta forma poder disminuir la presión arterial. Y por último, el debate que te estaba comentando hace poco, cada vez que nos referimos a lo que es el pericardio. Cuando hablamos de pericardio, hablamos de un pericardio fibroso y de un pericardio seroso. Mira esta lámina de acá. Tienes afuera tejido adiposo, lo que te estaba comentando anteriormente, ¿no? Luego, de este tejido adiposo, inmediatamente sigue el fibroso. Del fibroso le sigue luego lo que vendría a ser el pericardio seroso como tal, pero este seroso tiene capas, o sea, en todo caso tiene unas láminas, para hablarlo mejor dicho. El seroso se pone una lámina parietal que está pegada justamente al fibroso. Hay un espacio pericárdico o cavidad pericárdica que obviamente va a tener líquido en su interior y que cuando ese líquido sobrepasa su capacidad normal, hablamos de un taponamiento cardíaco. Y finalmente la que nos interesa, el pericardio seroso visceral
o también llamado epicardio. Ojo, ya te estoy diciendo, pericardio seroso visceral o epicardio. Entonces, como estamos hablando de algo seroso, estamos hablando de que tiene tanto mesotelio, epitelio simple plano, y tejido conectivo laxo, que también está asociado con un tejido adiposo que se encarga de proteger a las arterias coronarias. Acá está un poco el pequeño conflicto que puede generar la clave de las válvulas, pero repasemos esto. Mira, las válvulas cardíacas van a tener tres capas. Una capa fibrosa, que es, digamos, la más extensa, como te puedes dar cuenta en este corte, que va a derivar justamente de un tejido conectivo denso irregular. Hay mayor predominio de fibras colágenas tipo 1 que las tipo 3. Y en válvulas auriculoventriculares se continúa hacia las cuerdas tendinosas. En cambio, la clave en esa pregunta era la capa esponjosa. ¿Por qué? Porque esta capa esponjosa tiene una gran cantidad de sustancia fundamental. Tú ya sabes que el SF es un elemento de la matriz extracelular. ¿Y qué encontramos en la sustancia fundamental? Protoglucanos y glucosaminoglucanos. Entonces, tú ya recuerdas de que justamente son estas propiedades, principalmente los GAGs, que gracias a qué cosa? A su gran carga negativa, logra jalar agua, dándole ese aspecto gelatinoso, dándole flexibilidad, dándole esa lubricación de las capas, razonándolo siempre de esa forma. Y también va a conferir flexibilidad a las válvulas. Y por último, una capa ventricular o auricular, dependiendo en qué cavidad te encuentres, que tiene su revestimiento endotelial, un TCDI y que permite el movimiento de las válvulas. Pero la que nos interesa más acá era la capa esponjosa. Y por último, lo que es el esqueleto fibroso en relación al corazón, los tejidos fibrosos igualmente TCDI, que se encuentran en válvulas cardíacas, la inserción de las valvas, los trígonos y el septum membranoso, estos que a veces siempre preguntan, ¿no? ¿Rodeado de qué cosa? El endocardio. Este es un cuadro que te lo pasé, sin embargo, creo que como le tomé captura mi celular no se ve de la definición 1080p o 1440p, 4K. Entonces, en las diapos, obviamente esto te lo vas a quedar, es un regalito para que puedas observar cuáles son, digamos, las características que voy a encontrar tanto en la tónica íntima, media y adventicia de los distintos tipos de arterias, y acá también tienes de los distintos tipos de venas. Es un regalito de mí para ti. Sigamos con el siguiente tema. Pregunta número 7. Nos encontramos en el tema de tejido sanguíneo. A ver, tejido sanguíneo es bien chévere porque hay bastante biología molecular. Un vacilo. Entonces, ¿cuál es tu clave acá? Pregunta hecha por mí, por si acaso. Por si acaso. A ver, ahí sí, ¿no? Cuando no hay planchas, pues ahí uno sufre. Ahí uno sufre. Pero les va a servir. Yo sé que les va a servir para la vida. A ver, ¿qué dicen? Dicen la letra A. Pucha, ¿ya? Ok. Alguno tiene una clave distinta. Letra A, ok, ok, ok. Me gusta, me gusta. Ya, vamos chicos, sigan participando. Por favor, no tengan temor a equivocarse. Equivóquense aquí, por favor, no en el examen. Solo les pido eso. ¿Algo más? A ver, vamos a poner medidas serias. Si no veo 10 respuestas más, no avanzo. Y me pongo a hacer un repaso de psiquiatría en vez de hacer un repaso de histología. Advertidos están. Ya, o sea, ustedes con amenazas funcionan. Ahí ya empiezan a clavetear. Ya, chicos, vamos a avanzar porque hay bastantes temas que ver ahorita. Entonces, en efecto, la clave vendría a ser la. Oiga, está mi puntero. Está. Ya, listo, está. La clave vendría a ser la letra A. ¿Y por qué? Vamos a repasar un poco lo que son las proteínas integrales y las proteínas periféricas que están componiendo el citoesqueleto, o mejor dicho, la membrana celular del eritrocito, porque si te das cuenta, todo esto es del eritrocito, nuestro querido hematíe también llamado. Entonces, ¿de qué se encarga la glucoforina C? La glucoforina C es la que permite la adhesión del citoesqueleto a la membrana. Es una primera idea clave. Luego, proteína de banda 4,1. Esta proteína de banda 4,1 tiene una relevancia importantísima, entre ellas facilitar la unión entre la espectrina y la actina. Posteriormente, la espectrina, pregunta de examen también, si te dicen, ¿qué proteína se encarga de mantener la forma de disco bicóncavo que posee el eritrocito? Siempre piensa en la espectrina, esa es la principal de todas, el voz de voces. Luego, asociada a la aglutinación de eritrocitos, no es necesariamente una proteína, sino que hay un concepto llamado el potencial Z, que justamente tiene que ver con este tema de la aglutinación. ¿A qué me refiero con potencial Z? No de Dragon Ball, por si acaso.
El potencial Z vendría a ser esta diferencia entre los glóbulos rojos con carga negativa, una diferencia que hay entre esto y también una nube de cargas. Nube de cargas, es un concepto más que todo químico, físico-químico, no sé. Cargas positivas, es negativo con positivo. Ok, entonces, ¿qué va a permitir esto? Que hasta cierto punto haya, uy, disculpen, haya cierta repulsión, como ella hacia ti, no mentira, repulsión entre eritrocitos. Es lo que mantiene que estén separados. ¿Por qué? Imaginemos esto. Si yo tengo un mayor potencial Z, ¿qué voy a tener? Entonces, voy a tener en todo caso un menor acercamiento de eritrocitos. Es una relación inversamente proporcional. Eso quiere decir que si tengo menor potencial Z, entonces los eritrocitos van a estar mucho más aglutinados, más amontonados entre ellos. Y eso es bueno, eso es malo. Si están más aglutinados, no es muy bueno, ya que si se empiezan a pegar entre ellos, ocluyen un vaso, trombosis, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, si ya tenemos 1, 2, 5 y 4, nos falta el número 3, la proteína banda 3, justamente la que se encarga de fijar la hemoglobina al glóbulo rojo. Otro concepto que no quiero que te olvides, la espectrina, si bien la proteína de banda 4 es la que le va a dar esa estabilización junto con la actina, también va a participar lo que es la anquirina, no te olvides eso. Tanto anquirina como proteína de banda 4,1 se encargan de facilitar esta estabilización de la espectrina con la actina. Sigamos. Pregunta número 8, caso clínico. Una chica de 18 años se queja de fiebre y diarrea severa por 3 días. Su temperatura es de 38 grados. El hemograma revela un incremento en el hematocrito, muy probablemente causado por la deshidratación y hemoconcentración, secundarios a la diarrea. ¿Cuál de las siguientes representa un hematocrito normal para esta paciente? O sea, la pregunta que te dicen que es, ¿cuál es el hematocrito normal de una mujer? Básicamente. Dicen, a ver, perfecto. O sea, hay unos valores de laboratorio que ustedes ya tienen que ir más o menos aprendiendo como tal. Y quien no sabe leer un hemograma está perdido en la medicina. Entonces, efectivamente, acá la clave es la letra C. Recuerden la siguiente enseñanza. Los varones tenemos entre nuestro hematocrito valores que van a ir desde más o menos 39 al 50%. En cambio, las mujeres van a tener un hematocrito que va del 35 al 45%. Recuerden lo que es el concepto de hematocrito. El hematocrito se va a definir como el porcentaje de glóbulos rojos en una muestra de sangre total. De manera sencilla o gráfica, imaginemos que tenemos acá un tubito y vamos a tener acá nuestra muestra de sangre. Entonces, obviamente, el hematocrito viene a ser la proporción de estos glóbulos rojos en relación a lo que vendría a ser el líquido. Entonces, si yo tuviese una menor cantidad de líquido, por lo tanto, esta proporción va a aumentar porque va a haber un mayor número de eritrocitos. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que el hematocrito, si lo queremos poner más o menos en formulita, sería glóbulos rojos sobre la muestra de sangre, ¿no? Muestra de sangre. Si esto disminuye, por lo tanto, el hematocrito va a aumentar, porque va a haber una mayor hemoconcentración de glóbulos rojos. Por ejemplo, la deshidratación, que puede ser por las diarreas, una deshidratación por un politraumatismo, las quemaduras también generan deshidratación, etcétera, etcétera, generan estos fenómenos de hemoconcentración, por lo que el hematocrito aparece aumentado. Entonces, quiero que tengan bastante esa idea ya más o menos clínica, ¿no? Que les van a preguntar en su momento, ¿no? Estoy muy seguro de ello. Número 9. Un frotis de sangre periférico de una mujer de 20 años se examina en el laboratorio clínico. ¿Cuál de las siguientes describe la función primaria del leucocito mostrado en la imagen? O sea, no te piden qué célula es, sino qué función cumple. Que está bastante sencilla. Creo que esto ya Julio les comentó un poco al respecto sobre esta celulita. Bastante particular. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué marcan? Obsérvenla bien, ¿eh? O sea, engaña un poco, pero yo sé que ustedes la van a hacer bien. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué tipo de célula es? Los leo. Pucha, ¿qué pasó, chicos? No estaba en la plancha esta pregunta. O sea, fíjense bastante en el núcleo, ¿no? O sea, el núcleo es bastante particular. El núcleo es lo que te va a dar la clave. Perfecto, ya, se han dado cuenta. Me alegra.
La clave acá, chicos, es fagocitosis. ¿Pero por qué no es si mira los gránulos? Pero ojo, yo que te he dicho en tu grabación de órganos linfoides, que te he dicho en tu clase de tejido cognitivo que le he dictado más de 20 veces. Cuando ustedes ven un mastocito, el mastocito no está en la clasificación de polimorfonucleados. O sea, el mastocito es un núcleo así de chill. Pero obviamente vas a ver gránulos en abundancia. Ojo con ello, vas a ver gránulos en abundancia. Entonces, este núcleo no tiene lobulaciones. Este núcleo tiene lobulaciones. Una, dos, tres, cuatro. Es un polimorfonucleado. Entonces, con esa característica de tener de 3 a más lobulaciones, cumple con ser qué cosa, un neutrófilo, porque recuerda, tanto neutrófilos, tanto los neutrófilos, eosinófilos y también lo que son los basófilos poseen gránulos, por eso se le llaman los granulocitos. Tengan en cuenta, tengan bastante en consideración ese concepto, son granulocitos. Por lo tanto, el neutrófilo, su principal función es la fagocitosis. ¿Qué pueden preguntarte sobre los neutrófilos? Bueno, son la población más abundante, nuestra primera línea de defensa. Cada vez que te hablen de polimorfonucleados, siempre van a hacer referencia a esta célula. Pero tú ya sabes de por sí que polimorfonucleado también se extiende a neutrófilo, a eosinófilo y basófilo. Solo que en términos o en el argot médico patológico siempre es el neutrófilo primero. Otra cosa más en sus gránulos. Recuerda, tienes gránulos primarios y gránulos secundarios. Hay terceros, pero bueno, no, eso ya es demasiado. Ya. La cuestión es que estos gránulos primarios o azurófilos, que es lo que estamos observando principalmente en esta lámina, los gránulos primarios que van a poseer la famosa MPO, la mieloperoxidasa, que justamente va a generar una reacción de tipo bactericida con la generación de los iones hipoclorito. Luego, los específicos ya son sustancias un poco antimicrobianas específicas, como las lisosimas, etc. Y hay otras sustancias más como colagenasas, gelatinasas, metaloproteinasas, etcétera, etcétera, etcétera. Producción de anticuerpos, Nel pastel, este es un plasmocito. Bueno, sería un plasmocito en todo caso, ¿no? Coagulación y hemostasia, no, esa es una plaqueta y obviamente se ve de menor tamaño que obviamente todas estas células. Biosíntesis de colágeno, no, porque ese es un fibroblasto. Y liberación de histamina, tampoco, porque no es ni un mastocito, pero ojo, tampoco es un basófilo. Porque recuerden que tanto mastocito como basófilo tienen los mismos gránulos con el mismo contenido. Pregunta número 10. Una niña de 6 años es llevada en todo caso, llevada, al consultorio médico con un distrés respiratorio agudo. Ella tiene una historia de alergia a los gatos y a la lana. Y sus padres mencionan que ella tiene episodios frecuentes de infecciones del tracto respiratorio superior. El examen físico muestra sibilancias respiratorias con uso de músculos accesorios. En el hemograma de este paciente, ¿qué célula probablemente tenga un incremento absoluto? O sea, te dicen, ¿qué célula podría estar aumentada en número? A ver, ¿qué dice? Esta pregunta me encantó cuando la encontré por ahí, porque te obliga a pensar. ¿Qué marcan? A ver, ¿qué es lo que está aumentado? Vean este paciente, es un paciente clásico que van a ver bastante en semiología, medicina interna, en la parte de neumología. Pero lo que resalta es esto, ¿no? Historia de alergias. Ya con eso sale todo, ¿no? O sea, ¿qué célula está asociada a las alergias de por sí? ¿Qué dicen? A ver, de estas claves, obviamente, ¿no? Porque no es, me puede decir más posible, todo eso, pero está acá. ¿Cuál es la que más se acerca? Claro, la letra D, eosinófilos. Recuerda que el eosinófilo participa tanto en reacciones antiparasitarias como en reacciones alérgicas. Este es un cuadro típico de asma, porque vas a darte cuenta de las respiratorias, sus músculos accesorios, etc. Obviamente en estas respuestas alérgicas, como siempre van a ser reacciones de hipersensibilidad tipo 2 asociadas a anticuerpos, disculpe, tipo 1 asociada a inmunoglobulina E, va a haber su degranulación de mastocitos, va a haber una participación de eosinófilos, una gran eosinofilia, y también participación de basófilos. Esos tres amigos participan en reacciones de anafilaxia. Eosinófilos. 11. Un hombre de 54 años, fumador como tú, se queja de presencia de sangre intermitente en su orina. Se hace un uroanálisis y se confirma hematuria. El hemograma revela incremento del hematocrito. Ajá. En la tomografía axial computarizada abdominal se observa una masa renal de 3 centímetros y una biopsia dirigida por TAC demuestra un carcinoma de células renales. Este es un cáncer curioso, ¿no? Cuando viene patología, leanlo. ¿Cuál de las siguientes hormonas derivadas del tumor es responsable del aumento del hematocrito de este paciente? O sea, todo lo demás es flor. Solo te preguntan por una proteína, una hormona. ¿Qué dicen acá? Claro, la eritropoyetina, ¿no?
Recuerden que a nivel renal, específicamente las células peritubulares, van a encargarse de la producción de la eritropoyetina, un factor que induce, en este caso, el desarrollo, formación de los precursores sanguíneos. Entonces, acá la clave viene a ser eritropoyetina, trombopoyetina es justamente para las plaquetas, angiotensina no tiene nada que ver, está más que todo en relación con la aldosterona, recuerda, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que imagino que lo estará viendo por integración básica, que se encarga de regular la presión arterial, y la renina, y bueno, la renina también. ¿No? Todo esto está relacionado, por lo tanto, no puede ser ninguna de estas. Pregunta número 12, creo que es la última. Una mujer de 19 años presenta 5 días de fiebre de 38 grados y dolor de garganta. Ella reporta que se ha sentido fatigada la semana pasada y que tiene dificultad en la deglución. El examen físico revela linfadenopatía cervical. Un corte de sangre periférico es examinado. Identifique los leucocitos mostrados en la imagen. ¿Qué son estos amigos? Al toque sale, ¿no? A ver, ¿qué dices? Al toqueciño. ¿Qué marcas? A ver. ¿Qué son esas células? Vamos, haz un esfuerzo mental. Tú puedes. Fíjate, tienes solo un núcleo, ya listo, no puede ser polimorfo nuclear, o sea, ya tu clave se cae. Ni la era. Entonces, ¿tan seguros? Y creo que esto me sirve incluso para hablar un poco de, ya, creo que ya sé. La clave acá, chicos, es linfocito. Linfocito. Ahora, ¿por qué? Vamos a ir analizando un poquito esta pregunta. A ver, ¿por qué no es un monocito? A ver, a ver, a ver. Acá sí voy a tratar de detenerme un poquito. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, a ver, leucocito, ya. Miren, los linfocitos normalmente, a diferencia de un monocito como tal, se caracteriza porque tiene un núcleo en posición excéntrica. Normalmente el monocito tiene un núcleo que casi ocupa casi todo el citoplasma. Es muy complicado verlo. Y cuando ya está en sangre, si bien es monocito, ya vamos a poder ver un poco la diferenciación, que principalmente se va a dar a nivel de tejido para convertirse, ¿qué cosa? En el macrófago. Ahora, como estamos hablando de una infección de garganta, un poco de linfadenopatía cervical, entonces la respuesta más apropiada de las células que van a estar un poco más abundantes como tal, ahí circulando por la sangre en primera instancia, van a ser los linfocitos. Como vendría a ser ya esta una respuesta inmune de tipo adaptativo, van a predominar tanto los linfocitos en su población T como en su población B. Y tú ya sabes que el T se subdivide en CD4 como CD8, algo que ya te comenté cuando hicimos el tema de selección positiva y selección negativa. Si es CD4, cooperador. Si es CD8, ¿cómo se llamaba? Citotóxico. Y linfocito B vendría a producir anticuerpos como tal. Producción de anticuerpos cuando ya se convierte en un plasmocito. El monocito per se no lo vamos a encontrar así tan fácilmente en un flujo de sangre periférico y no se presta mucho tampoco al cuadro clínico, ¿no? Como tal. Entonces, frente a estas características, frente al cuadro, el núcleo monocito tiene forma de riñón. Sí, más o menos. O sea, el que ya tiene el riñón propiamente dicho per se, o sea, tú lo vas a ver de esta forma más o menos, a ver si lo puedo jugar por aquí, tú lo vas a ver de esta forma, arriñonado más o menos. Este amigo ya es el macrófago, pero obviamente como el macrófago es el descendiente del monocito, también va a tener una morfología similar. Pero cuando ustedes vean estos núcleos grandes, excéntricos, piensen, primera opción, linfocitos, mucho más si tienen este cuadro clínico que está acá asociado, ¿no? ¿Qué más les iba a comentar? Eosinófilos, no olviden, de 2 a 3 lobulaciones y basófilos netamente de 2 lobulaciones principalmente, ¿no? Incluso son unilobulados. El que sí tiene varias lobulaciones en su núcleo vienen a ser los neutrófilos. Pero ojo, estamos hablando de lobulaciones, no es que tengan varios núcleos, quiero que tengan eso bastante en consideración. No es de que tu neutrófilo tiene en su fórmula genética 13N o 4N, no, solo tiene su queridísimo 2N y justamente lo que va a variar es que tiene un núcleo lobulado. El que sí tiene mayor cantidad de núcleos vendría a ser el famoso megacariocito. El megacariocito es una célula así grandaza, es enorme, lo encuentras principalmente a nivel de los nichos hematopoyéticos en la médula ósea. Este amigazo tiene un núcleo
polinucleado. O sea, vamos a encontrar acá como que un nucleo por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá. Porque, ¿qué proceso genera esto? La famosa endomitosis. Esta endomitosis son como que mitosis celulares en las cuales no se produce la cariocinesis, la división justamente de las cariotecas, sino que se quedan ahí unidas hasta que va a llegar un punto en el desarrollo de las plaquetas en los cuales este megacorcito va a ser como que ¡pum! Revienta y estos núcleos van a separarse, formando finalmente las plaquetas. Por eso la plaqueta no es una célula per se, es un elemento forme de la sangre, ¿no? Entonces, que quede bastante bien esa enseñanza al respecto. Y para hacerme cherry, también hay un post que se realizó sobre lo que es el desarrollo de megacorcitos y plaquetas. Les recomiendo bastante checarlo. Antes de despedirme y seguir con la siguiente ponente, ¿qué les quería comentar? Antes que me olvide. Siento que me estoy olvidando de algo, chicos, pero no sé qué. Ah, ya, ok. Digamos que te ponen, sé que no se presta mucho, pero como ustedes le están, no sé, como que Tulio no los quiere y después también me preguntas medio raras, tengan en cuenta un proceso de inflamación. La inflamación puede ser tanto de tipo aguda como puede ser tanto tipo crónico. La inflamación aguda se extiende de segundos, minutos a horas máximo, pero principalmente de segundos a minutos. Y el crónico ya es de días, meses, años. Y la principal célula que tú encuentras en una inflamación aguda son los neutrófilos. Y la principal célula que tú encuentras en una inflamación crónica son los macrófagos. Por si acaso nomás les comento eso. Ah, y otro detalle. Si en su examen le dicen, tienes un paciente que ha tenido infección por, no sé, tuberculosis, y se encuentra un pequeño un agregado celular en su pulmón llamado granuloma. ¿Cuál es la principal célula que lo compone? Los macrófagos. Recuerda, los macrófagos, cuando forman granulomas, pueden unirse entre ellos y formar a las células gigantes multinucleadas o células de Langerhans. Eso también es un dato que no sé si les puedan preguntar al respecto. Algo más, no sé, ustedes tienen alguna duda, sino ya para darle pase a la siguiente ponente del día de hoy. ¿Alguna duda, pregunta, queja, sugerencia? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Los leo. ¿Podría volver a poner la pregunta desde el inicio para una captura, por favor? Ah, pero les voy a pasar las diapos, no se preocupen, no se preocupen por eso. Las diapos con las anotaciones, si las quieren así, ¿no? Todas rayadas, no sé. En todo caso, pasaré las dos versiones, pues, que me haga acordar su delegada. Bueno, creo que no hay más dudas, pues chicos, el mayor de los éxitos para este examen. Igualmente, creo que están viendo el tema de sus amanecidas y todo eso, y que vamos a estar ahí, no se preocupen, no van a estar desamparados. Vamos a hacer el esfuercito por ustedes para que puedan aprobar. Conmigo ha sido todo. Los dejo con mi siguiente compañera, la Yatía, y por favor, participen a full, sigan estudiando y muchos éxitos en el examen. Bye, guapuritas. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, el día de hoy vamos a hacer un repaso de sistema endocrino, ¿ya? De algunas preguntas. Voy a compartir ahorita mi pantalla. Espérenme 3 minutos, por fin. Ya, me avisan si pueden ver mi pantalla, ¿ya? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Ya, Sí, normal. ya, gracias. Entonces, ahora vamos a empezar con el repaso de los órganos endocrinos. Yo soy Mireya Flores Oya, estudiante de medicina del 4º año. Ya.
En la pregunta número 1, es esta de acá. Produce hormonas que son derivadas de aminoácidos y van a tener hasta las 9:13 para responder. A ver, algunos me dicen la A, otros me dicen la C. Ya, vamos a esperar un minuto más. Ya, muy bien. Entonces, en la pregunta número 1, la respuesta sería la hormona derivada. Ya, el órgano que produce hormonas que son derivadas de aminoácidos sería la tiroides, porque va a producir la triiodotironina y la tetraiodotironina. No sé si se recuerdan ustedes, las hormonas, según su estructura química, se dividían en hormonas esteroideas. Estas hormonas esteroideas, las más conocidas eran el cortisol, el estrógeno, la progesterona, la testosterona. Después teníamos la división en hormonas no esteroideas, que ahí estaban las hormonas proteicas, los que estaban formados por péptidos, los que estaban formados por aminoácidos simples y las glucoproteicas. Y las que no son esteroideas, que son aminoácidos simples, que nos dice en la pregunta, ahí está la noradrenalina, la adrenalina, la melatonina y la tiroxina. Entonces, esta hormona tiroxina es derivada de un aminoácido simple, ¿ya? Por ello es que hemos elegido esa alternativa. Ahora vamos a ir a hablar un poquito más sobre la tiroides, a manera de repaso. Ya. Vamos a ver la parte de las generalidades de la glándula tiroides. Esta glándula va a estar ubicada en la parte anterior del cuello, ¿ya? Y esta glándula también en algunos casos se va a poder palpar. El peso de esta glándula es de 20 a 30 gramos. Va a poseer 2 lóbulos, ¿no? Que va a ser uno piramidal, y esta parte piramidal va a ser un rezago del conducto tirogloso. Y la unidad funcional de la glándula tiroides van a ser los folículos tiroideos. Lo que estoy señalando ahorita sería un folículo tiroideo. Entonces, lo más importante de las generalidades que quiero que se lleven a casa es que la unidad funcional de la glándula tiroides van a ser estos folículos tiroideos. ¿Y qué va a ser un folículo tiroideo? Va a ser como la composición de las células foliculares y el coloide que vemos acá adentro. Estas son las células foliculares. No sé si se recuerdan por la parte de los primeros temas de histología, que las células foliculares eran cúbicas, era un epitelio cúbico, ¿ya? Entonces acá podemos ver las células foliculares y el coloide. Eso es la composición del folículo tiroideo. Y bueno, también las células parafoliculares son composición, pero a diferencia de las células foliculares que están rodeando a este folículo, que es un líquido, las células parafoliculares se van a encontrar como que en el intersticio, no van a estar junto a estas células foliculares, en la parte intersticial. ¿Ya? Acá vamos a ver un corte histológico. ¿Qué vamos a observar acá? Vamos a observar los folículos tiroideos, que eran la unidad funcional de la glándula tiroides.
Y como les dije, todo esto era el folículo tiroideo. Y el número 2 nos va a señalar a una célula folicular que es de tipo cúbica. ¿Ya? Después, el número 3 nos va a señalar esta parte que está pintada de color rosadito al coloide. Y en el coloide básicamente se van a encontrar las hormonas tiroideas, ¿no? Almacenadas acá y luego van a ser distribuidas por la sangre. Y bueno, en la parte del número 4, la que está como que en la parte intersticial acá, vamos a encontrar las células parafoliculares. Y bueno, estas células parafoliculares, a diferencia de las células foliculares que estas van a producir las hormonas tiroideas, las parafoliculares se van a encargar de producir otra hormona que se denomina calcitonina. ¿Y cuál es la importancia de esta célula parafolicular? Es que va a disminuir la cantidad de calcio sérico, ¿no? Dependiendo. Si, digamos, hay concentraciones muy altas de calcio en la sangre, entonces esto puede hacer daño al organismo. Y para ello se van a activar estas células parafoliculares para producir la calcitonina, que va a tratar de disminuir ese calcio en exceso que hay, ¿no? Y básicamente va a estar estimulada por la concentración de calcio sérico. Y como les comenté anteriormente, las células foliculares se van a encargar de producir las hormonas tiroideas, que son la T3 y la T4. La hormona tiroidea T3 es conocida también como triiodotironina y la T4 como la tetraiodotironina. Bueno, acá eso como un dato extra es que las células foliculares van a producir en mayor cantidad la T4. Se dice que producen una relación de 20:1 y la T3 la van a producir en menor cantidad. Pero la hormona, o sea, que en sí funciona en las células para el metabolismo de las células es la T3. Por ello es que la T4 antes, bueno, cuando llega a los órganos diana donde va a actuar, se tiene que convertir a T3 para que recién haga su función en esa célula, ¿no? Entonces, es muy importante también recordar esa parte. Y bueno, también la parte del coloide. ¿Cuál es la importancia del coloide? Es como les he mencionado, en el coloide se van a almacenar estas hormonas T3 y T4 que han sido sintetizados por estas células foliculares, ¿ya? Y bueno, acá también en el coloide va a encontrarse una proteína muy importante que es la tiroglobulina. Y lo importante de esta proteína es que va a almacenar extracelularmente las hormonas tiroideas, ¿ya? La tiroglobulina se va a encontrar acá y va a realizar ello. La función de las hormonas secretadas, vamos a repasar nuevamente. Las hormonas tiroideas se van a encargar del metabolismo basal, del crecimiento fetal. Y bueno, lo importante de estas hormonas tiroideas es que van a estar bajo el control de la hipófisis, que es también conocida como la glándula maestra. Y bueno, en la hipófisis van a haber dos partes muy importantes, ¿no? Que les voy a comentar más adelante a detalle, pero ahora como que de manera general para más o menos ubicarnos un poco cómo es la regulación de las hormonas tiroideas, les voy a decir que la hipófisis está formada por una parte que se llama adenohipófisis y otra que se llama neurohipófisis. En la adenohipófisis se van a secretar ciertas hormonas reguladoras como la folículo estimulante, la luteinizante, la adenocorticotropa, y también dentro de estas hormonas se va a secretar la TSH. Bueno, también se secreta la prolactina, ¿no? En la adenohipófisis. Y también la TSH. ¿Y cuál es la importancia de la hormona TSH? Que va a regular la secreción de las hormonas T3 y T4 en
en el torrente sanguíneo, ¿no? Por ejemplo, hay que imaginarnos que hay poca T3 y poca T4 que está en el torrente sanguíneo. Entonces, ello va a detectar la hipófisis, que hay poca cantidad de T3 y T4. Y entonces va a incrementar la TSH, la producción de TSH, para que de esta manera la TSH viaje a través del torrente sanguíneo y vaya a estas células foliculares, las estimule mucho más y estas células foliculares, para que empiecen a sintetizar mayor cantidad de T3 y T4, ¿no? Y de esta manera puedan aumentar el nivel sérico de las hormonas tiroideas en sangre. Algo así funciona la TSH. Y hace lo contrario cuando, digamos, hay bastante T3 y T4 en la sangre, entonces la TSH disminuye su cantidad para que estas células foliculares ya no estén sintetizando tanto T3 y T4 porque ya tenemos un exceso en sangre, ¿no? Y básicamente es la importancia de la regulación. Como les mencioné, la T4 se va a producir en mayor cantidad y la T3 es la que va a ser biológicamente más activa. Ahora, en la pregunta número 2, les voy a dar, a ver, 9:23 hasta las 9:25, ¿ya? Parte de la glándula adrenal donde se sintetizan glucocorticoides. A ver. Ya, ahora vamos a dar la respuesta, ¿ya? Parte de la glándula adrenal de donde se van a sintetizar los parte de la glándula adrenal donde se sintetizan los glucocorticoides, y acá tenemos 4 zonas que nos dicen vena adrenal, médula adrenal, zona reticular, zona glomerular, zona fascicular. A ver, ¿qué dijeron acá los chicos? Vamos a ver si acertaron o no. Sí, correcto. Todos han coincidido en la alternativa B de la zona fascicular. A ver. Ya, acá vamos a ver que la glándula suprarrenal va a estar dividido en 2, ¿ya? Primero va a estar dividido en 2, en la corteza suprarrenal y en la médula suprarrenal, que es la parte más interna. Aparte de ello, la corteza suprarrenal se va a subdividir en 3 partes, ¿ya? La zona glomerular, que va a ser la parte mucho más externa, la zona fasciculada
y la zona reticular. Son parte de la corteza suprarrenal. Ahora, van a haber diferentes hormonas que se van a sintetizar en estas 3 subpartes de la corteza suprarrenal. Por ejemplo, en la zona glomerular, ¿qué se van a sintetizar? Los mineralocorticoides como la aldosterona. ¿Cuál es la importancia de la hormona aldosterona? Esta hormona aldosterona va a estar regulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. No sé si han escuchado alguna vez de este sistema. Y esto tiene que ver bastante con el glomérulo renal, ¿ya? Por ejemplo, cuando el organismo detecta que hay una presión muy baja, lo que va a hacer es activarse el sistema renina-angiotensina-aldosterona. O también cuando la volemia ha disminuido, o sea, hay poca cantidad de sangre que está perfundiendo el riñón, entonces también se va a activar este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y bueno, cuando este sistema se activa, va a trabajar la aldosterona, ¿no? ¿Y de qué se va a encargar la aldosterona? Se va a encargar de hacer la reabsorción de sodio y de agua. Y cuando esta aldosterona realiza esta función, aumenta la volemia y por lo tanto esto ayuda a aumentar la presión arterial, ¿no? Y bueno, esa es la importancia de la aldosterona. En la zona fasciculada vamos a encontrar otras hormonas que son la familia de los glucocorticoides, como por ejemplo el cortisol, la corticosterona, la dehidroepiandrosterona, es un poco difícil de pronunciar, la androstenediona, todas esas hormonas que se relacionan con la parte sexual, ¿no? La importancia por ejemplo, del cortisol, relacionándolo con la parte clínica, cuando hay un exceso de cortisol también se relaciona bastante con el síndrome de Cushing o la enfermedad de Cushing, ¿ya? Ahora, en la zona reticular vamos a encontrar también cortisol, corticosterona, androstenediona. Vamos a encontrar básicamente gonadocorticoides. Y ahora, ¿cómo diferenciar las hormonas que están participando en la zona fasciculada y en la zona reticular? En la zona fasciculada, claro que sí se van a producir estas hormonas que también se producen en la zona reticular, pero se van a producir en menor cantidad. La hormona que más va a predominar van a ser los glucocorticoides, como el cortisol y la corticosterona, sobre todo el cortisol. Y en la zona reticular van a predominar los gonadocorticoides, ¿no? Como la androstenediona. Ya. Y bueno, acá vamos a ver cortes histológicos justamente de la corteza y de la médula. Me olvidé de hablar de la médula. En la médula se van a producir las catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina, que van a estar muy íntimamente relacionadas con el sistema nervioso simpático. Ahora, en la histología, por ejemplo, cuando vean un corte y les digan cómo reconocer estas zonas, por ejemplo, en la zona glomerular, las células van a estar dispuestas como en grupo formando como un círculo, como pueden ver donde estoy señalando. Van a formar como un círculo y en cambio en la zona fasciculada van a formar como que unas columnas. Estoy señalando acá y van a formar así columnas grandecitas, células y que forman columnas. Y en la zona reticular, como que va a haber un poquito más de desorden. Acá podemos ver la zona reticular. Como que en la zona reticular no se aprecia mucho que las células sigan alguna disposición.
A ver, vamos a agrandar un poquito más. Miren, por ejemplo, en la zona glomerular, como que las células están agrupadas como en un redondito. En la zona fasciculada, como que las células están agrupadas, pero formando columnas. Y en la zona reticular, como que las células no están como estableciendo un orden, no están desordenadas. Y bueno, acá vemos la parte de la médula. Y en la médula, en la parte del medio, lo que siempre vamos a ver va a ser la vena central, ¿no? Ya. A ver. Esta pregunta ahorita es 9:32 hasta las 9:35. A ver, ya chicos, en los cuerpos de Herring podemos encontrar, la mayoría me marcó la alternativa C, y sí, están en lo correcto. Se puede encontrar la hormona antidiurética. Ahora, ¿qué son los cuerpos de Herring? Perdón, yo no sé pronunciar muy bien en inglés. También se le van a conocer como cuerpos neurosecretores. Los cuerpos de Herring se van a encontrar en la hipófisis posterior, o también conocida como neurohipófisis. Y bueno, como saben, en la adenohipófisis es donde se van a producir hormonas como tal, pero la neurohipófisis se va a encargar solo de almacenar hormonas, porque quien va a producir esas hormonas va a ser el hipotálamo. Van a haber dos núcleos muy, muy importantes en el hipotálamo que van a producir las hormonas, y la neurohipófisis como solo se encargaría de almacenarlos, ¿no? Y bueno, el tipo de neurona que se va a encontrar en el hipotálamo
va a ser una neurosecretora, ¿no? Porque va a almacenar ahí ciertas hormonas. Y básicamente los cuerpos de Herring van a almacenar esas hormonas y se van a encontrar en el extremo terminal de esos axones que salen del hipotálamo. Y como les comenté, las hormonas se almacenan temporalmente en esos lugares. ¿Ya? A ver, vamos. Acá vamos a ver la neurohipófisis. Acá vemos primero la adenohipófisis, que está pintada de un color más clarito y que diga más oscuro, y la neurohipófisis está mucho más clarito. En la neurohipófisis vamos a encontrar dos hormonas muy importantes que se almacenan, la oxitocina y la antidiurética. ¿Ya? Bueno, esta neurohipófisis además va a tener partes muy importantes, el infundíbulo y la porción nerviosa, ¿no? No sé si se recuerdan ustedes que la hipófisis como tal, o sea, englobando la neurohipófisis y la adenohipófisis, como que tenía tres partes, ¿no? Y una de las partes, que es la porción nerviosa, es parte de la neurohipófisis. No sé si se me entendió. Y acá vemos en una imagen histológica el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. El lóbulo anterior siempre se pinta de una manera mucho más oscurita, y el lóbulo posterior se ve mucho más claro. Y esto como que tiene una explicación, ¿no? Porque en el lóbulo posterior encontramos neuronas con mielina, y la mielina básicamente es como que grasita, y esa grasita hace que se vea de una manera mucho más transparente. En cambio, en el lóbulo anterior vamos a encontrar otro tipo de células que no son neuronales, y por eso se pinta de un color mucho más clarito. Y bien, acá vamos a ver un corte con mayor ampliación de la neurohipófisis. Y en esta neurohipófisis lo que podemos ver, por ejemplo, acá son los pituicitos. Acá vamos a ver los cuerpos de Herring, donde se van a almacenar básicamente ya sea la hormona oxitocina o ya sea la hormona antidiurética. Acá vamos a ver algunos capilares. Bien, como yo les he comentado anteriormente, la neurohipófisis solo se va a encargar de almacenar las hormonas. Quienes van a sintetizar las hormonas, la parte que va a sintetizar la hormona va a ser el hipotálamo, específicamente dos núcleos importantes. El núcleo paraventricular, que se encarga de sintetizar la hormona oxitocina, y el núcleo supraóptico, que se encarga de sintetizar la hormona antidiurética. Ahora, yo tengo como una pequeña memotecnia, porque probablemente les venga esta pregunta de qué núcleo sintetiza oxitocina y qué núcleo sintetiza antidiurética. Ahora, por ejemplo, el núcleo supraóptico inicia con S y este secreta antidiurética. Y es como que vamos a formar una palabra que es sapo. Bueno, lo primero, supraóptico antidiurético. Paraventricular oxitocina formaría la otra PO, la otra sílaba, PO. Esta la primera sílaba sería formada por supraóptica y antidiurética. Y paraventricular, la última sílaba, con paraventricular y oxitocina. Y básicamente así se van a recordar de esta memotecnia, ¿no? De los núcleos. Ahora, esta pregunta. El sistema endocrino está formado por glándulas y órganos que regulan y controlan muchas funciones corporales al producir y liberar hormonas, sustancias químicas que afectan diversas actividades corporales. ¿Cuál de las siguientes se conoce como la glándula maestra? Porque ayuda a regular la función de muchas glándulas endocrinas del cuerpo. A ver, esta pregunta sí es sencilla.
¿Cuál? A ver, solo les voy a dar hasta las 9:42. Ajá, muy bien, es la glándula pituitaria. Es conocida como la glándula maestra porque no sé si les he comentado del casito de la glándula tiroides que se regulaba gracias a la TSH, y pues la TSH se produce en la glándula pituitaria, y esta glándula pituitaria va a ser la que va a regular la cantidad de otras hormonas. Bien, acá vamos a ver cómo está formada la glándula pituitaria, ¿ya? Va a estar formada básicamente por la adenohipófisis, que es lo que está pintado de color azul, y la neurohipófisis, que en este esquema está pintado de color verde. En la adenohipófisis vamos a encontrar diferentes tipos celulares. Acá vamos a ver células pintadas de color rojo y células pintadas de color azul, que también tienen como que un significado de por qué están pintadas de color rojo. Ahora, las células que están pintadas de color azul representan a las células que van a secretar, por ejemplo, la TSH, la adenocorticotropa, la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante. Por ejemplo, como les comenté, la hormona TSH va a actuar sobre la glándula tiroides, la ACTH va a actuar sobre la glándula suprarrenal, la LH y la FSH van a actuar sobre nuestras gónadas, ya sea los testículos o el ovario, y bueno, van a ayudar en la espermatogénesis o ovogénesis. Ahora, las células que están en color rojito, por ejemplo, ellas van a producir las hormonas de crecimiento, la SH, también va a producir la prolactina. Y miren acá, por ejemplo, la hormona del crecimiento va a actuar sobre el hueso, va a permitir crecer al hueso, también va a actuar sobre el músculo y sobre el tejido adiposo. La prolactina se va a encargar de producir leche en la glándula mamaria, ¿ya? Ahora, la neurohipófisis va a estar formada por la hormona antidiurética, que va a actuar a nivel del riñón, y esta hormona antidiurética se va a encargar de absorber el agua para intentar aumentar la volemia. La oxitocina va a actuar a nivel de la glándula mamaria y también del útero. La oxitocina se va a encargar básicamente de contracción. Por ejemplo, en la glándula mamaria va a permitir que haya una eyección de la leche materna, mientras que la prolactina se encargaba de la síntesis. La oxitocina se encarga de la eyección porque va a realizar una contracción de los mioepitelios que están acá, ¿no? Y en el útero también se va a encargar de la contracción para cuando haya parto. Ya, ahora esta última pregunta. No todos los órganos a los que se hace referencia como glándulas forman parte del sistema endocrino, ni todos los órganos llamados glándulas producen y secretan hormonas. ¿Cuál de los siguientes órganos se consideran verdaderas glándulas endocrinas? Aquí están glándulas suprarrenales, glándulas mamarias, glándulas salivales o glándulas sudoríparas. ¿Cuál sería? A ver, en la pregunta número 5. Ajá, muy bien, las glándulas suprarrenales. Bueno, sabemos que tenemos básicamente como dos tipos de glándulas, ¿no? Las endocrinas y las exocrinas. Las exocrinas van a
como expulsar lo que han sintetizado, ya sea a través de un conducto. En cambio, las endocrinas van a expulsar ese producto que han sintetizado, pero a través de vasos sanguíneos, a través de la sangre. Y el que cumple este criterio son las glándulas suprarrenales que les he enseñado en las diapositivas anteriores, que por ejemplo secretaba cortisol, secretaba aldosterona, no, testosterona también, ¿ya? Entonces, el que cumple este criterio son las glándulas suprarrenales. Las glándulas mamarias no podrían ser porque estas secretan, por ejemplo, la leche materna por un conducto. Las glándulas salivales tampoco, porque también tienen su propio conducto para secretar saliva. De igual manera, las glándulas sudoríparas no pueden ser. Bueno, creo que eso sería todo. Ya, esto es otro tema. Eso es todo, chicos. Seguro ya viene la otra ponente. Voy a avisarle. Muchas gracias. Ya chicos, buenas noches. Esta vendría a ser la última parte de lo que es el repaso. El tema que se estaría dictando ahorita vendría a ser centrado principalmente en lo que es el tejido tegumentario, ¿ya? Me presento, yo soy Karen Quintana, soy de cuarto año y espero ayudarles en lo que es este tema. Bueno, entonces comenzaríamos. Les voy a presentar algunas preguntas. Estas preguntas son sacadas principalmente de materiales, o sea, de exámenes pasados de histología, así que espero que les sirva y que los oriente, ¿no? Bueno, entonces, la pregunta 1. La pregunta 1 vendría a ser: varón de 15 años que consulta por acné inflamatorio moderado, presenta inflamación en la salida de los pelos, con formación de algunos pseudoquistes y dolor. ¿Qué estructura de la piel está afectada en el paciente? A ver, ¿cuál me dicen? Les voy a dar más o menos un minuto para ver sus respuestas y luego lo conversamos.
Listo, chicos, para avanzar. Entonces, la respuesta que ha ganado en el chat es la C. Ahora veremos si la C vendría a ser la respuesta y ahora por qué. Lo importante es el por qué. Ahora, primero lo que tenemos que tener en cuenta es qué es la piel. El tema principal de lo que es el tejido tegumentario, el sistema tegumentario, vendría a ser la piel. La piel de por sí vendría a ser el mayor órgano del cuerpo, va a cumplir diversas funciones, las funciones de protección contra patógenos, también va a evitar pérdida de agua, o también puede o participa como mecanismo contra de algún tipo de trauma, ¿no? También va a poseer grandes cantidades de terminaciones nerviosas que van a proveer a la persona de sensibilidad. También tienen un rol importante dentro de la termorregulación, también va a sintetizar lo que es esta vitamina D, es muy importante esta función también de la piel. También es importante recalcar que la piel se va a encontrar colonizada por la microbiota, ¿no? Anatómicamente, la piel se va a estudiar en dos compartimientos, que vendría a ser la epidermis y la dermis. También hay otras clasificaciones que añaden dentro de este tema la hipodermis. Pero centrémonos un poco más en lo que son estas partes de por sí. La epidermis vendría a ser la capa más superficial, es la más delgada y está compuesta o es denominada como muy celular, es una capa muy celular en comparación de la dermis. La dermis, en cambio, vendría a ser mucho más gruesa de lo que es la epidermis y se encuentra constituida principalmente por lo que es el tejido conjuntivo y se encuentra atravesado también por numerosos vasos, por numerosos nervios. En esto se van a diferenciar principalmente la epidermis de la dermis, ¿no? La dermis, recuerden, es mucho más gruesa y va a contener vasos y nervios. También vamos a encontrar acá, muy importante, lo que son los anexos cutáneos, ¿ya? En cambio, la epidermis, que es la más superficial, es más delgada, ¿no? Y por último, luego dentro de esta estructura general tenemos la hipodermis. La hipodermis es una capa más profunda, está constituida por un tejido adiposo y algunas veces, o bueno, en anatomía principalmente, esta hipodermis se conoce como tejido subcutáneo graso. No sé si lo habrán escuchado. Ahora, hablando un poco más de lo que es la formación del acné, el acné principalmente vendría a ser una patología que involucra la unidad pilosebácea. Esta unidad pilosebácea está conformado principalmente por pelo, por folículo piloso y la glándula sebácea. Es importante recordar esto, ¿ya? La glándula sebácea se va a encargar principalmente de lo que es el 90% de los lípidos de la superficie de la piel. Su distribución principalmente va a estar principalmente en la cara y en el torso, y donde vamos a encontrar con mayor frecuencia lo que son las lesiones por acné, ¿no? Principalmente el acné va a salir en cara y en torso, que es la distribución predominante de lo que son las glándulas sebáceas, ¿no? Y de por sí, la unidad pilosebácea. Estas dos estructuras se van a encontrar muy, muy interrelacionadas entre sí. Ahora, ¿cómo se forma o se desarrolla el acné? Principalmente el acné se va a desarrollar por un aumento dentro del sebo, por agrandamiento de la glándula sebácea, por efectos androgénicos, o sea, va a estar muy vinculado a lo que es el sistema endocrino con todo esto de las hormonas y todo eso.
Luego, eso no solamente es ese vendría a ser uno de los mecanismos. Ahora tenemos también otros mecanismos que conllevan a esta formación del acné. También dentro de estos mecanismos encontramos la colonización o la proliferación de bacterias en este lugar, ¿no? Dentro de estas bacterias, muy importante recordar a la Cutibacterium acnes, que vendría a ser una de las principales causas causas de la aparición de acné, ¿no? Estas principalmente las vamos a encontrar en lo que es el ducto, ¿ya? Y por último, también otra de las principales causas de formación del acné es una respuesta inflamatoria asociada a inmunidad. Eso es un poco más complejo, se relaciona más que todo con una sobreexpresión de un gen, pero principalmente debes entender estos tres principales mecanismos, ¿no? Hay una sobreproducción de sebo, la producción de sebotomas en los lóbulos sebáceos, estos van a alcanzar a la superficie a través del infundíbulo y y también es muy importante recordar que estas glándulas, las glándulas sebáceas, van a tener también grandes cantidades de receptores de andrógenos, ¿no? La testosterona vendría a ser o tendría un papel muy importante en estos, ya que la producción de testosterona y el aumento de va a conllevar a una mayor asociación de aparición de acné. Importante recordar, mayor testosterona, mayor aparición de acné. Y esto, por lógica, por dónde aparece una mayor producción de testosterona en la pubertad. Es por este motivo, hay un aumento considerable de andrógenos, con ello hay una mayor producción de sebo y por ende hay una mayor producción o la aparición de lo que es el acné en la pubertad. ¿Ya? Luego de esto, también se va a asociar con este estado inflamatorio, ¿no? La secreción de moléculas proinflamatorias por parte también de esta bacteria va a generar también una respuesta inmune, tanto humoral como celular. Es importante recordar esto. Y también la activación de los sistemas de complementos y todo lo relacionado a lo que es inflamación, ¿ya? Y este mismo estado de inflamación va a desencadenar un aumento dentro de la producción de sebo y la proliferación también de queratinocitos. Es por este motivo que se empieza como un círculo vicioso. Hay un estado inflamatorio que va a ocasionar un aumento del sebo y el sebo va a ocasionar a su vez la formación del acné. Es un ciclo vicioso, ¿ya? De por sí esto vendría a ser la parte, esta primera pregunta. Es importante recordar lo que es la unidad pilosebácea, que es lo que tienen que quedarse bastante claro esto con respecto a la pregunta. Y lo que es el acné. El acné se encuentra bastante asociado a lo que es esta unidad pilosebácea. Ahora, pasemos a la siguiente pregunta. Ya. En el caso de las lesiones ampollosas, estas pueden presentarse a diferentes niveles de la epidermis. Una ampolla que afecta el estrato de mayor capas se produce en el estrato. Ya, esa está fácil. Eso debe estar en su teoría incluso. ¿Cuál es el estrato que encontramos un mayor número de capas de células? ¿Les doy una pregunta? Un minuto, disculpe.
Ya, chicos. Entonces, para avanzar, la respuesta es la A, el estrato espinoso. Ahora, ¿por qué dirán que es el estrato espinoso? Importante recordar estos gráficos. Recordemos, la epidermis, como les dije anteriormente, vendría a ser la capa más superficial, que se encuentra constituida por un grupo de células que van a formar un epitelio estratificado y se encuentra en límite con la dermis, ¿no? Mediante una membrana basal vamos a encontrar que la epidermis y la dermis se van a encontrar en contacto a través de la membrana basal, ¿ya? Esta membrana basal estaría conformando lo que es el estrato basal o también denominado el estrato germinativo, ¿ya? El estrato basal o estrato germinativo está constituido principalmente por lo que son los queratinocitos, ¿ya? Estos queratinocitos van a tener una gran capacidad de división en el estrato basal. Importante recordar, en el estrato basal, los queratinocitos que vamos a encontrar ahí van a tener una gran capacidad de división. Está constituido por una capa de células de forma alargada y poligonal. Va a ser una capa de células alargadas y poligonales y que se van a apoyar sobre la membrana basal. Y esta membrana basal y estos queratinocitos que van a conformar el estrato basal se van a denominar la unión dermoepidérmica, ¿ya? Los queratinocitos basales son los únicos, estos queratinocitos que vamos a encontrar en la membrana basal, son los únicos que tienen gran capacidad proliferativa y suelen estar intercalados con otro tipo de células que vendrían a ser los melanocitos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿en qué se diferencian queratinocitos de melanocitos? Los queratinocitos principalmente, que son los de acá, van a formar la cubierta protectora de la epidermis y se denominan así o toman el nombre. ¿Por qué? Porque van a originar o van a fabricar, mejor dicho, una proteína llamada la queratina, ¿ya? Que es impermeable al agua, que protege principalmente la piel y los tejidos en general. Ahora, los melanocitos van a poseer prolongaciones dendríticas y se van a situar también en las capas más profundas de la epidermis. Como lo expliqué anteriormente, estos melanocitos se van a encontrar en la membrana basal, ¿ya? Y estos principalmente o se denominan así porque van a fabricar un pigmento denominado melanina. Importante recordar eso. Con esos dos se puede diferenciar lo que es el queratinocito del melanocito, ¿ya? Ahora, pasemos al otro estrato, al estrato que sigue. El estrato que sigue vendría a ser el estrato espinoso o también denominado escamoso. Incluso en alguna bibliografía se le denomina el estrato de Malpighi, ¿ya? Importante recordar eso también. Se encuentra constituido principalmente por 10 filas, más o menos un aproximado de 10 filas, principalmente conformado por células también poligonales que se van aplanando a medida que se van acercando a la superficie. Como las células basales, también se encuentran unidas o interconectadas por los desmosomas, ¿ya? Estas células que van a formar el estrato espinoso escamoso se encuentran interconectadas por desmosomas, ¿ya? Y se van a ir aplanando, ¿no? A medida que se van acercando a lo que es la capa granulosa, que vendría a ser la capa que está arriba de esta, ¿no?
Ya, y tener en cuenta, estas van a estar formadas entonces por 10 filas aproximadamente. 10 filas de células. Ahora, sigamos con las otras capas. El estrato granuloso. El estrato granuloso más o menos está conformado por 2 o 3 filas de células, también aplanadas, que se van a caracterizar por tener numerosos gránulos citoplasmáticos, y estos gránulos que encontramos en la capa granulosa van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque van a participar en lo que es el proceso de queratinización, ¿ya? Estas suelen más o menos establecer un pequeño estrato por arriba de ellas que se le denomina la capa lúcida o el estrato lúcido. Este estrato lúcido no va a aparecer en toda la piel, sino que solamente se va a manifestar o lo vamos a poder visualizar en lo que son las zonas de la piel gruesa. ¿Y cuáles son las zonas de la piel gruesa? Estas principalmente son las palmas de las manos y las plantas de los pies, ¿ya? Solamente ahí, en las palmas de las manos y las plantas de los pies, vamos a encontrar estrato o capa lúcida. En otro lugar no vamos a encontrar esto. Solamente encontraremos lo que es el estrato granuloso, ¿ya? Y por último, el estrato más superficial, que vendría a ser el estrato córneo. El estrato córneo se encuentra compuesto por células cornificadas. Estas son estructuras principalmente sin núcleo, como se puede ver en la imagen, o también denominados corneocitos, células cornificadas o corneocitos, que no presentan núcleo, no presentan organulos citoplasmáticos y que solo poseen al interior de ellas fibras de queratina. Solamente van a tener fibras de queratina. No va a haber núcleo, no va a haber orgánulos, y son elementos que se van a desprender, ¿no? Se desprenden. Se están